Bueno, buenas tardes. Hoy el nombre de la predicación es Un día. Un día es todo lo que necesitas para cambiar nuestras vidas. Un día, un señor que se llama Dan Stevens, una historia verdadera, él era un líder de los Boy Scouts y él llevó a su tropa a la selva, al bosque de Canadá, y ellos hacían siempre un viaje de canoa. Entonces ellos estaban pasando en un lago y al final del día ellos tenían que parar de ese lago, atravesar el medio de la selva y llegar a otro lago para ir a acampar para el día siguiente. Dan Stevens era un Eagle Scout. Un Eagle Scout es el que se las sabe todas, ¿no? Tienen que hacer tantas cosas para ganarse todos esos premios y poder tener el nombre de Eagle Scout. Entonces él lo había hecho todo esto, ¿no? Y sabía muchas cosas. También era un outdoorsman, ¿verdad? Que quiere decir que le gustaba andar en el campo, metido en el bosque y haciendo aventuras, ¿no? Él se las sabía de todas. Entonces ellos estaban viajando por un lago y, como les digo, ellos tenían que parar, agarrar las canoas y todas las mochilas y las cosas y agarrar un camino hasta el otro lago. Cuando ellos llegaban a la orilla del lago, se encontraron que el camino que tenían que haber encontrado no estaba. Se había caído unos árboles y no se veía. Entonces les dijo a sus tropas: quédense aquí, yo voy a buscar el camino y ya regreso para que vayamos todos. ¿Qué es lo que sucedió? Es que este señor Dan se subió por el árbol, saltó al otro lado y caminó un poco y dobló a la derecha, y es la última cosa que él se acuerda. Cuando él despertó unas horas más tarde, estaba con un dolor de cabeza enorme. Cuando él dobló a la derecha, su pie se había tropezado en una raíz y pegó en una piedra. Entonces él agarró una conmoción cerebral. Lo que quiere decir que cuando él se golpeó, su cerebro se movió dentro de su cabeza, para atrás y para adelante, y esto hace un daño inmenso. Por eso los boxeadores, cuando les pegan, que dicen knockout, fue lo que les pasó, ¿no? Les pegaron muy fuerte y su cerebro se mueve adentro. Pero él se despertó golpeado, le dolía la cabeza, ¿no? Estaba confundido, no sabía dónde estaba. La tropa que él tenía que estar cuidando no estaba por ahí cerca y él no sabía qué hacer. Continuó preocupado por los muchachos que él tenía que estar cuidando, pero también estaba preocupado por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que él hizo? Yo estaba leyendo sobre este tipo de accidente y dice que lo más importante es tomar descanso, no hacer actividad física, no jugar video games, no hacer nada que le va a mover el cerebro mucho. So Dan, preocupado con los muchachos, ¿qué es lo que él decidió hacer? Él se subió a un árbol de 100 pies para ver si se orientaba a dónde estaba. Y él se subió y fue arriba y vio, y más o menos él supo dónde estaba, y bajó, pero el problema es que el golpe era tan grave que cuando bajó no se acordaba de nada. No se acordaba de lo que había visto. Entonces Dan, con este problema, no sabía para dónde ir, para la izquierda, para la derecha, y él anduvo por 3 días perdido en la selva. En medio de esos 3 días, él pasó por un pántano, y los pies se le mojaron. Encima de todos sus problemas, de dolor de cabeza, de andar perdido, ahora se le hizo una infección en los pies, ¿no? Trench foot, ¿no? Que le crea hongo, otras infecciones, se hinchan, comienzan a oler mal. Entonces hasta caminar se le hizo doloroso a este hombre. Y las cosas se pusieron muy mal para él. Y él tenía tanta hambre que él comenzó a comerse las hormigas que se le subían por la pierna, a morderlo. Él se comenzó a comer las hormigas. Y él estuvo 3 días perdidos. Así, él viajó. En este día él pensó que estaba en un viaje de canoa y el día había comenzado súper bien. Y de repente, al final del día, él estaba luchando por su vida. Un día, 2 palabras pequeñas que parecen muchas veces establecer grandes cambios en nuestras vidas. Todos nosotros hemos tenido uno de esos días. Unos han sido buenos, otros han sido malos.
pero todos tenemos esos días. Y si usted todavía no lo ha tenido, puede asegurar que sí le va a llegar uno de esos días. Un día, mi vida cambió para siempre, ¿no? Un día, yo me subí en un autobús y conocí a la mujer que cambió mi vida para siempre. Un día llegaste a tu casa y tu esposa te recibe contenta diciéndose que está embarazada. Un día te subes a tu carro para ir a trabajar y sorpresa, right? Alguien te golpea y cambia tu vida para siempre. Un día vamos al médico a una visita de rutina y el médico nos dice las palabras que nadie quiere oír. Yo tuve un empleado en Pámpano, buena onda el señor, saludable, nunca fue al médico. Y siempre decía, yo nunca voy al médico. O el día que le tocó ir al médico, el médico lo mandó inmediatamente al hospital y del hospital el señor ya no salió. Un día. Vamos a leer, hermanos, en Segunda de Reyes, capítulo 4, a partir del 8. Y dice aquí que va hasta el 37, pero no se aflijan, no vamos a leer todo eso. Nos vamos a saltar. Y si ustedes quedan interesados por la lectura, les insto a que lean en la casa, porque es bien interesante la palabra. Y aconteció también, dice, que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había una mujer importante que lo invitaba insistentemente a que comiese. Cuando él pasaba por ahí, él venía a la casa de ella a comer, ¿no? Eliseo era el profeta de Dios que había sido discípulo de Elías. Y cada vez que pasaba allá, la señora lo invitaba a que viniera a comer. Dice que era una señora que tenía dinero, por lo que la Biblia explica. Entonces él comenzó, digo, los frijolitos están buenos aquí, vamos a pasar por aquí cada vez que pasemos por esta ciudad. Y él comenzó a pasar y se quedaba a comer ahí. Y creo que entre las pláticas que tenían a la hora de la comida, la mujer vio que él era un hombre de Dios. Entonces Eliseo, lo que él hacía era como era un predicador ambulante. Él visitaba las mismas ciudades siempre y andaba siempre por todas partes. Él fue usado grandemente por Dios, muy poderoso. Entonces él siempre estaba predicándole a la misma gente. Y entonces la señora se acostumbró a verlo. Y un día dice aquí la palabra, he aquí ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él, ¿no? Eliseo pensó, esta señora nos da de comer bien, a esta señora le caímos bien, esta señora está apoyando nuestro ministerio, entonces vamos a pasar por aquí siempre que podamos. Entonces, ¿quién no iba a estar agradecido por una cosa de esas? Y un día él vino y se quedó en aquel aposento y ahí durmió. Entonces él le dijo a Giesi, su criado, llama a la sunamita, y cuando la llamó, vino ella delante de él y dijo él a Giesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? Right? Eliseo quería regresar la bendición que la mujer les había dado a ellos. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey? ¿Algún favor que necesites del rey? ¿O quieres que le hable al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Queriendo decirle que ella no necesitaba nada, ¿no? Que tenía todo lo que ella quería. Y entonces el profeta habló con su siervo y le preguntó, ¿qué podemos hacer por esta señora? ¿Qué podemos hacer por esta mujer? Y entonces el siervo le dijo, bueno, yo me he fijado que la señora no tiene hijos y su esposo ya está viejo, le dice. Tal vez esta señora no era su primera esposa, right? Porque ella estaba más joven que él. Entonces él la volvió a llamar, venga señora otra vez. Y ella se paró en la puerta. Y en el versículo 16 dice, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, porque ella sabía la situación que ella tenía, ¿no?
¿Y por qué le dijo no a la burla de tu sierva? Porque ella no quería la palabra, que fuese mentira y que nada sucediera, ¿no? Pero la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y mi esposa me recuerda siempre que nadie recibe nada si no viene de la mano de Dios. Y dice aquí que un año más tarde la mujer concibió y dio a un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora yo les pregunto, hermanos y hermanas, ¿ustedes piensan que ese día que ese niño nació podría haber sido el día más feliz de la vida de ella? Porque ella no tenía hijos y nunca hizo pedido al profeta. A mí se me imagina que sí. Y todos hemos tenido de esos buenos días, ¿no? Que cambiaron nuestra vida, right? El día que conocí a mi esposa, el día que entregué mi vida al Señor, el día que nació tu primer hijo, el día que terminaste de pagar tu primer carro, o el día que comenzaste a vivir en tu casa que ahora la estás pagando al banco, casa propia en vez de estar alquilando, el día que tu hijo o hija se casó, el día que nació tu nieto. ¿Y qué podemos poner nosotros en esa lista? Para mí fue el día que, por haber sido castigado, no tenía carro y fui a la iglesia a una reunión de jóvenes y fui de bus con mis amigos de la otra iglesia. Y a la salida me subí a un autobús y saliendo de la misma iglesia estaba mi esposa y yo la conocí en ese día. Y ese día cambió para mí totalmente y no lo cambiaría por nada. ¿Y nosotros? ¿Qué habría en esa lista de los 10 mejores días de tu vida? ¿Qué es lo que usted pondría en esa lista? Tal vez tuvieses uno de esos días y no sabías y ni te imaginabas, así como Dan Stevens, que algo iba a pasar en tu vida ese día. Todos tenemos esos días. En esos días, hermanos y hermanas, no es difícil decir, gloria a Dios, ¿no? Dios es bueno, aleluya para mi Dios, right? En esos días todo eso es fácil. ¿Y los otros días? Los 10 peores días de nuestras vidas. También tenemos de esos, hermanos. Dice la palabra aquí que en el 18, el niño creció, pero aconteció un día, llegó el día de llevarse a su hijo al trabajo. Y dice que él vino con su padre y con los segadores, y de repente él le dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! Y el padre le dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en las rodillas hasta mediodía y murió. Entonces el niño ya no estaba pequeñito, se habían pasado algunos años. Para que él pudiera ir al campo con su papá, ya estaba de unos 8 o 9 años, para que también el siervo lo pudiera cargar de regreso hasta su casa. Ya habían pasado varios años, la mujer ya amaba a su hijo, ¿no? Que es la madre que no ama a su hijo, y él ya estaba crecidito y ella estaba haciendo planes, cómo iba a pasar la vida del muchacho, qué es lo que íbamos a hacer con él, y estaba creciendo y estaban pasando los días, y de repente aquel día llegó, ¿no? Que cambia todo en nuestras vidas. Ese es un día difícil. Y dice que después que murió, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta salió. Ella no había pedido un hijo, ella no había pedido esa bendición. ¿Cómo nosotros pensamos que esta mujer se sintió en este momento? Yo no pedí hijo, pero me dices un hijo. Y ahora me está quitando ese hijo, ella con Dios, ¿no? Este momento es tan difícil que como padre o como madre, para nosotros es muy difícil ponernos en ese lugar, en esa situación, porque no nos queremos ni imaginar que una cosa de esas suceda con nosotros. Pero aquí vemos que está esta mujer en esta situación. Y cuando nosotros leemos en esto, nosotros nos apartamos porque estamos leyendo algo que le está pasando a alguien más, pero que no me está pasando a mí, ¿no? Porque no podemos imaginarnos nada de eso. Entonces aquí está esa señora que un día le dio de comer al profeta. Un día le hizo un cuarto al profeta. Un día el profeta la quiso bendecir con un hijo.
Un día ella quedó embarazada. Un día ella dio luz a su hijo. Varios días buenos, ¿no? Pero de repente llegó el día malo. Y ella no entendió por qué. Yo no entiendo por qué. Pero en vez de leer todo esto, dice que ella fue a la habitación y lo puso en la cama de Eliseo. Si ustedes leen la palabra, van a ver que ella no le dijo nada a su marido que el muchacho se murió. No le dijo nada a sus siervos que el muchacho se murió. Right? Lo puso en el cuarto y lo dejó. Y ella fue a su marido y le dijo, quiero que me des unos siervos, un asno y unas cosas para yo poder ir a encontrar al siervo de Dios. Y le dijo, pues hoy no es sábado, hoy no es día especial, ¿por qué tienes que ir a buscar al siervo de Dios? Y la respuesta que ustedes van a ver ahí, cuando lean los pasajes, es que respondió una palabra nada más: paz. No lloró, no se puso emocional y nada de eso. No, dijo, voy a ir a buscar al profeta porque necesito paz. ¿Y qué hizo? Agarró la mula, los siervos y se fue y le dijo al siervo, no te pares por mí, no te pares por nada. Continúa hasta que llegues donde el siervo. Y ella llegó donde el siervo y de lejos Eliseo la vio que venía y le dijo, ups, ¿qué pasó aquí? Mira, ve a encontrártela y ve qué es lo que necesita y me vienes a decir antes que ella llegue. Y él la fue, encontró y cuando él le preguntó qué pasó, él le dijo, no, nada. Quiero saludar al profeta, le dijo. Ok, entonces está bien, ven. Y llegó al profeta y cuando llegó al profeta dice la palabra que ella se lanzó a sus pies y lo agarró y le dijo, no te dejaré, porque quiero que vengas conmigo a ver a mi hijo. Mi hijo se ha muerto. Yo no te pedí, le dice, un hijo y tú me dices un hijo. Ahora tienes que responderme y tienes que volver conmigo. En vez de ir, cuando lean la palabra, dice aquí que él le dijo a su siervo, le dio instrucciones, ve adelante de mí, cuando llegues allá, le tiras esto al muchacho y él va a revivir. No saludes a nadie, no hables con nadie, no te desvíes a ninguna parte, no te pares en ninguna parte. Y él se fue, pero la mujer no lo soltó y le dijo, no, yo quiero que tú vengas conmigo. Entonces él le dijo, está bien, yo me voy contigo. Y cuando él llegó, el siervo le dijo que no había pasado nada, que no consiguió hacer nada. Entonces dice la palabra en el 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre la cama. Ella lo trajo de regreso. Y no le había contado a nadie esto, ¿no? A nadie, nadie sabía. Y entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. No quería nadie dentro. Él y Jehová se iban a entender, ¿no? Porque él ya había visto a Elías hacer lo mismo. Entonces él dijo que subió y se encendió sobre el niño, ¿no? Poniendo su boca sobre la boca de él y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Y nada, estaba calientito, pero nada. Y dice la palabra que él paseó por una parte de la casa, por la otra parte. Que yo digo que estaba en oración, orando a Dios, clamando a Dios por el muchacho que él había, ¿no? Dado como bendición de Dios y que ahora esta bendición no servía, se había quedado a la mitad. Dios no da bendiciones a la mitad. Y él estaba preocupado que cómo iba a quedar él, pero Dios no se deja burlar, hermanos. Dios es Dios hoy y para siempre, dice la palabra. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Entonces Dios le respondió y él se volvió a acostar encima del niño, mano con mano, boca con boca, lo calentó un poco y de repente dice la palabra que el niño estornudó 7 veces. 7 veces se levantó y se sentó en la cama y él le dijo al siervo, ve a llamar a la mamá de él. Y ya vino y le dijo, aquí está tu hijo, ¿no? El poder de Dios. Sí, Eliseo no era el que hacía los milagros. Dios lo usaba a él, como manos de él, para pasar
su bendición, para pasar su poder, para llevar su palabra, para bendecir a su pueblo, ¿no? Él era el profeta de Dios, el predicador de Dios. Él estaba ahí representando a Dios. Pero Dios es el que lo había hecho a él para que pudiera hacer esto. Yo no sé lo que pasó ahí, ¿no? El niño estaba muerto y ahora el niño está vivo. ¿Qué grupo de días de esta señora? Un día, dice, el niño se murió y un día el niño resucitó, en el mismo día. Now, si esto me hubiera pasado a mí, yo le estaba hablando al 911, le estaba hablando a mi vecino, le estaba hablando a mi esposa, le estaba hablando a mis otros hijos, yo le estaba hablando a toda la gente. Y esta señora se mantuvo calma. Right? Si fuera alguno de nosotros, estábamos destruidos emocionalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Pero ¿y esta señora? ¿Cómo ella se mantuvo tan calma? ¿Cómo es que esta señora consiguió navegar todos esos días buenos y el día malo? ¿Cómo es que ella consiguió llevar una vida así? ¿Cómo que ella consiguió lidiar con este día? No era un día triste, era un día muy fuerte, muy malo. Y yo creo que antes que ella conociera a Elías, antes que ella tuviera un hijo, antes que ella le construyera el cuartito allá arriba, ¿no? Antes que ella quedara embarazada, antes que ella tuviera el hijo, antes que el hijo se hubiera muerto y resucitado, yo creo que esta señora tenía un relacionamiento fuerte con Dios. Yo creo que esta señora había dejado que Dios colocara los cimientos de su casa, las bases fuertes. Yo creo que esta señora había dejado que Dios fuera el ancla en las aguas de su vida. Dios estaba en esa vida antes que el profeta viniera. Por eso es que ella se identificó con el profeta. Dios era su ancla, su roca, su punto fijo de navegación. Un día en tu vida, un día en mi vida, todo va a cambiar. Y yo te pregunto en esta noche, ¿cómo vamos a responder a ese día? ¿Cómo vamos a responder a esa situación? Ya sea buena o sea mala, especialmente las malas. La mejor esperanza para sobrevivir a las tormentas de la vida es tener a Dios como un punto fijo. ¿No? De todo lo que hacemos. ¿Sabe? A mí me gustan las historias, hermanos, de sobrevivencia, ¿no? Aquellas, como dicen los americanos, de underdogs, right? Y against all odds, ¿no? Contra todas las circunstancias, que nada bueno está y las personas consiguen salir adelante. Y leyendo sobre eso, por qué la gente se pierde en el desierto o en la nieve y en los bosques, estaba leyendo que es porque todos tenemos una pierna que es más fuerte que la otra. Si caminamos en la nieve, usted no lo ve, pero usted está caminando un círculo bien despacio, pero es un círculo. En el desierto es la misma cosa. Y en el bosque dicen los científicos que uno camina por el camino de menos resistencia. Y entonces, ¿por qué? Porque no tenemos un lugar fijo que podemos seguir para caminar, que nos lleve al lugar donde queremos ir. Pero esta señora, ella ya tenía su punto fijo. Ella estaba en el ancla que nosotros tenemos que tener también. Ella estaba fija en ese lugar. Ella sabía a quién servía. Ella sabía quién era Dios. Y que no era el profeta, mas era Dios el que estaba haciendo todas estas cosas en su vida. Si caminamos sin un punto de referencia, vamos a cometer pequeños errores, ¿no? Que al final se hacen un problema grande porque ya es difícil de corregirlos, ¿no? Por eso dicen que muchas veces hay que tenerlo en un lugar de referencia. Las personas dicen que una brújula, pero hay que saber usarla. Yo tengo una brújula, ¿eh? Estamos perdidos en el desierto, pero si no sabemos usarla, la brújula
apunta para el norte magnético, pero nosotros tenemos también el norte verdadero, ¿no? Ustedes saben que la Tierra no está así, pero sino que el eje es para el lado así, es el norte magnético, y está el norte verdadero. Entonces, muchas veces necesitamos algo que es más confiable. Hoy en día tenemos el GPS, pero si se los apagan, estamos todos perdidos, ¿no? Tengo años que no leo un mapa, pero yo sabía manejar de mapa y no veía dónde íbamos y nos íbamos, ¿no? Pero hoy en día todos tenemos el teléfono y tiene mapa y GPS. Y esto nos lleva de vuelta a Dan Stevens. ¿Se acuerdan que Dan Stevens estaba perdido? 3 días ya, dolor de cabeza, no se recordaba de nada. Y Dan Stevens, al tercer día, oyó un helicóptero que quizás su tropa había regresado y lo habían mandado a que lo buscaran. Y él se puso contento y el helicóptero venía y él saludaba y gritaba, ¡ay, aquí! Y el helicóptero pasó y se fue y Dan Stevens quedó. Entonces esa noche él estaba desanimado, ya pensó que se iba a morir ahí dentro. Y él se acostó allá en el medio de la selva y estaba viendo para arriba y las nubes se abrieron. Y de repente pudo ver las estrellas y Dan Stevens se acordó de lo que él había aprendido como Eagle Scout. Que si usted ve las estrellas, la osa mayor de Big Dipper, la osa mayor, ¿no? Las 2 estrellitas abajo, si las sigue, usted llega a la Polaris, que es la estrella del norte. Yo no sé cómo se encuentra eso. Right? Pero el Señor sí sabía, porque Él había estudiado eso. Mucho antes que Él se perdiera, mucho antes de este viaje de canoa, mucho antes de todo esto, Él había aprendido esto. Entonces esa noche viendo las estrellas, Él se acordó de eso, por lo menos se acordó de eso y dijo, wow, ese es el verdadero norte, esa es la estrella del norte. Y dijo, pero mañana no me voy a acordar, va a ser igual como los otros días. Entonces, ¿qué es lo que Él hizo? Agarró unos pedazos de palmera, los puso ahí, es una flecha que indicaba el norte. A la mañana siguiente, cuando él se levantó, vio la flecha que él había hecho y se acordó del plan. Él salió y dijo, voy para el sur, al lago de donde yo vine. Y él se fue en medio de la selva y a mediodía él llegó al lago donde había estado y se encontró con otra tropa Boy Scouts. Pero él estaba todo machucado, todo sucio, sangriento. Ellos pensaron que los venía a asaltar. Hasta que él pudo explicar qué es lo que había pasado. Y finalmente lo rescataron. Dan Stevens, una historia verdadera. Mi hermano, mi hermana, en esta noche te pregunto, ¿cuál es tu punto fijo? ¿Es tu trabajo? ¿Es tu familia? ¿Es tu dinero? Un día va a venir un día que se va a llevar una de esas cosas y vamos a quedar igual, sin nada. ¿Cómo vas a estar listo para este día? ¿Cuál es la única cosa que nunca cambia, hermanos? Dice el Señor Jesús, yo soy el mismo ayer, hoy y para siempre. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Ese es el punto fijo que tenemos que tener en nuestras vidas. Él es el norte verdadero para nuestra vida espiritual, para nuestra vida en esta tierra, hermanos. Es a Él que tenemos que agarrarnos, así como esta mujer se agarró a los pies del profeta. Es en Él que tenemos nuestra esperanza. Es solo en Él que tenemos solución. Es solo en Él que hay respuesta para todos los problemas, hermanos. Es solo en Él. En esta noche yo te pregunto, ¿estás tú fijo en Jesús? ¿Ya le entregaste tu vida al Señor Jesús? Hermanos, no se tarde en venir a los pies del Señor Jesús, porque así como Dan Stevens un día se acordó del punto fijo en los cielos, nosotros también tenemos un punto fijo en los cielos y que nunca falla. No importa si el cielo está cerrado, oscuro, amarillo, rojo, verde, no importa. Nuestro punto no cambia porque nuestro Dios es verdadero para siempre. Oremos, hermanos.